Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Reciban un cordial saludo. Hoy en este video les voy a explicar cómo reparar una tarjeta de un equipo portátil eh, Acer, el cual no enciende. Vamos a ver, les voy a dar unos tips muy importantes que pueden tener en cuenta para que no cometan un error que veo que muchas personas cometen y al final terminan deteriorando más la tarjeta. Bueno, ¿de qué se trata? Bueno, esto es un equipo, como les decía, un equipo no portátil Acer, el cual no enciende. Lo primero que vamos a analizar es el consumo. Yo tengo configurada mi fuente de laboratorio 20 voltios. 20 voltios, 4 amperios. Van a ver, miren aquí el indicador, una vez que le conecto la corriente, van a ver que hay un sobreconsumo. Van a ver acá la fuente de laboratorio y van a apreciar un sobreconsumo. Miren ahí. Hay una caída de tensión, es decir, el consumo se va al máximo de 4 amperios y trata de compensarlo con el voltaje, ¿no? Entonces ahí van a ver una caída de tensión. ¿Qué pasa aquí en el equipo? Pues si yo me pusiera a analizar esta tarjeta rápidamente, yo lo que podría encontrar es, por ejemplo, aquí estoy viendo que se está calentando un componente. Estos dos componentes son los de la entrada que administran la entrada de corriente. Miren cómo se calienta. Prácticamente se evaporó muy rápido. ¿Qué quiere decir esto? Cuando pasa esto, a veces puede ser o no necesariamente que esto esté en corto, sino que algo más adelante esté provocando la falla. En este punto, pues yo teniendo en cuenta eso, pues lo que voy a hacer es simplemente medir aquí en esta resistencia que está acá, que es una resistencia que sensa la corriente del voltaje principal. Voy a medir en la escala de diodos, voy a colocar la punta negativa aquí y voy a medir. Miren, ahí tengo un corto. Tengo un corto aquí en esta línea, es decir, en la línea principal tengo un corto. Lo que podría hacer es simplemente empezar a medir ese componente, a ver si está en corto, ¿no? Porque también podría pasar que esté en corto. Listo. Mido el de acá, me mido un valor bajo, vuelvo y cambio las puntas. Y acá no me mide. Me mide por un lado, por el otro no. Esto es un diodo, vamos a medir este diodo. Cambio la posición de las puntas y me mide. Es decir, aparentemente no está malo, no está en corto. Este tampoco está en corto, pero sí tengo un problema en la línea principal. Miren. Bueno, entonces ya tengo un problema en la línea principal y aquí va el primer tip. Realmente como esta línea principal ya sabemos que son 20 voltios. Si queremos detectar una falla, podríamos utilizar el método de inyectar voltaje que normalmente es utilizado desde el Homo sapiens, bueno, de la civilización, ¿no? Que empezaron a utilizar ese método de inyectar voltaje. ¿Cómo? No sé, pero lo intentaron hacer. Bueno, mentiras. Bueno, no, simplemente era por molestar, esto es una mentira. Simplemente vamos a utilizar el método de inyectar voltaje, para que lo tengan en cuenta, en esta línea que es de 20 voltios. Ya sabemos que esta línea es de 20 voltios, pero no vamos a inyectar 20 voltios inmediatamente aquí para comprobar si hay un corto más adelante en esa línea. ¿Por qué? Porque si inyectamos 20 voltios, puede pasar que vamos a dañar nuestro procesador, si no es el caso que este procesador ya se dañó, porque pues es un equipo que estoy revisando apenas. ¿Qué pasa? Si inyectamos 20 voltios acá y vamos a suponer, vamos a suponer que uno de los MOSFETs que está acá está en corto, se está yendo a tierra. Ese voltaje, los 20 voltios, lo más seguro se va a ir por la bobina, teniendo en cuenta pues cómo funciona la fuente, y ese voltaje de 20 voltios se nos va a ir al procesador, es decir, inmediatamente lo vamos a quemar. ¿Cuál digo? No es el caso de este equipo si ya se dañó, porque nuevamente por experiencia sé que suele fallar alguna de estas fuentes del CPU. Bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Pues voy a utilizar el método de inyectar. Como les dije, es un método que es muy utilizado a la hora de comprobar algunos componentes. Es tan solo un método de muchos métodos que uno puede utilizar a la hora de comprobar componentes, pero nos puede servir, facilitar ahí un poco el no deteriorar la tarjeta. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer aquí es inyectar. Entonces voy a hacer una inyección de voltaje, ya vieron la línea aquí, es decir, aquí en la resistencia que es la corriente, voy a inyectar ¿cuánto? Voy a empezar con un voltio, lo voy a colocar aquí en mi fuente de laboratorio, un voltio. Miren, un voltio, ¿por qué? Porque es lo mínimo que hemos apreciado que trabajan muchos de los procesadores o equipos portátiles. Pues pueden trabajar con diferentes voltajes, pero un voltio sería como el promedio. La puedo colocar a 4 amperios, listo. Voy a simplemente inyectar aquí la resistencia que sensa la corriente. Voy a darle salida acá. Y van a ver que tiene un consumo de un voltio, sería 400, miren, con un voltio tiene un consumo de casi 500 miliamperios, es 426 mil. Pero, ¿qué pasa aquí? A veces puedo seguramente ir a tocar la tarjeta y no va a notar que se está calentando. Entonces voy a hacer lo siguiente. Antes de inyectar 2 voltios o 3 voltios, ya les decía que eso es peligroso inyectar tanto voltaje y si no tenemos experiencia de saber dónde lo vamos a hacer, lo que hacer es sacar el procesador. Entonces voy a hacer el procedimiento de sacar el procesador. En este caso pues lo estoy sacando y es fácil porque este procesador es de socket, pero si bien integrado, pues igualmente tenemos que tener cuidado a la hora de inyectar. Y hay otros puntos que podríamos mirar. Bueno, entonces listo, nuevamente voy a inyectar voltaje. Recuerden, estoy inyectando un voltio. Voy a volverlo a hacer.
Van a ver que el consumo es igual, ¿no? Miren, con 1 voltio el consumo es igual, baja un poquito. Listo. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a hacer lo siguiente. Veo que algo en la tarjeta pues no alcanza a percibir cómo se calienta. Entonces voy a aumentar el voltaje a 3 voltios. A ver si hay un consumo más alto y que me pueda mostrar qué es lo que está calentando. Si yo utilizara una cámara térmica seguramente lo voy a ver más fácil, pero sé que muchos no tienen la cámara térmica, entonces les va a ser difícil hacer esta comprobación como les quisiera mostrársela. Bueno, entonces 3 voltios, 4 amperios, le doy salida acá. Mire, un consumo de 2 amperios. Imagine 2 amperios en esa línea, en un computador que tiene un ingreso de corriente más o menos, creo que ese equipo consume como 342 con la batería y eso que menos. Y aquí con solamente 3 voltios ya tenemos un consumo de 2 amperios en esa línea. Es decir, aquí ya tenemos un problema. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Algo debe estar calentando. Entonces aquí va a ser muy fácil ya poder verificar qué es lo que se está calentando. Por ejemplo, aquí hay un calentamiento en este sector, entonces lo que voy a utilizar es alcohol. Podemos utilizar alcohol, la cámara térmica, podemos utilizar flux, podemos utilizar cualquier otra resina o material que al calor se aprecie cómo se comienza a hacer un cambio físico-químico ahí. Bueno, entonces simplemente voy a colocar ahí, voy a volver a hacer la prueba. Vamos a ver qué se calienta. Miren, voy a colocar por acá si alcanzo. Miren, este componente está calentando. ¿Se alcanzan a ver? Vamos a ver por acá nuevamente. Míralo, ahí está. Se está calentando con 3 voltios. Acá tengo 3 voltios, 2 amperios tengo de consumo ahí. Es decir, este componente debe estar defectuoso. Bueno, entonces lo que voy a hacer antes de irlo a sacar y comprobarlo, si realmente lo que voy a medirlo con el multímetro. Entonces colocamos multímetro en la escala de diodos para medir semiconductores, y como esto es un semiconductor, lo que voy a hacer es medirlo. Vamos a ver si estamos, si es este, ahí me mide continuidad en este lado, entre el source y el gate, cambio las puntas, o entre el gate y entre el drain y el source. Ahora vamos a medir con el gate con respecto al gate, mire. Es decir, que este MOSFET está en corto. Entonces se imaginarían que si yo le hubiera inyectado 20 voltios aquí en este sector y este MOSFET está en corto, lo manda por esta bobina y después de la bobina lo va a mandar a donde, al procesador, y si el procesador trabaja con un voltio y le inyecto 20 voltios, seguramente lo voy a quemar. Os digo, no sé, en el caso de este equipo, que normalmente el usuario no sabe, lo que normalmente podría intentar hacer es intentar lo que encienda, y tantas veces que lo hace, seguramente esa corriente, ese voltaje pudo haber ido al procesador. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es cambiar este componente. Entonces sería sacarlo, retirarlo de ahí y hacer la prueba. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer la prueba y lo que voy a hacer es desoldarlo. Entonces vamos a desoldarlo y vamos a verificar nuevamente en esa línea si hay un corto. Ahí veo la referencia AO Otronic, creo que es el fabricante, 6414. Esto es un MOSFET que tiende a fallar. Por la referencia ya lo conozco, sé que tiende a fallar en otros modelos de equipos actuales. Veo que suele fallar. Y en este modelo, que es de la misma marca de los Acer, también es un modelo más viejo, veo que también aún lo siguen utilizando. Entonces, miren que hay una ventaja si estamos hablando de reparación de equipos portátiles. Este modelo, que a pesar es de socket, procesador de socket, tiene este MOSFET en esta etapa. Y si vamos a ver un equipo portátil Acer de los nuevos, van a ver que utilizan el mismo MOSFET, es decir, que aún siguen utilizando estos mismos MOSFET. Entonces ahí vamos a ver el componente haciendo su trabajo también. Listo, ya lo tengo afuera. Igual no le apliqué demasiado calor. Recuerden que cuando sacamos estos MOSFET de las etapas de la fuente del procesador, realmente tienen disipación por las pistas bastante grande y pues tienden a demorarse en salir.
pero le estoy aplicando un calor moderado para no tener que dañar el PC de pronto con temperaturas altas. Bueno, entonces vamos a medir acá. Miren, el MOSFET nos mide continuidad por todos lados. Listo. Ahora voy a hacer simplemente la medición de aquí la línea principal. Vamos a ver si la línea principal aún sigue teniendo un corto. Miren que ya no tiene un corto, cambio la punta, estoy midiendo en diodos y me marca un valor casi ahí con un capacitor por ahí. Bueno, entonces esa línea aparentemente pues ya la hemos verificado. ¿Qué voy a hacer aquí? Antes de hacer el cambio del componente voy a medir aquí en la salida de las fuentes a ver si no hay algún componente, alguna fuente que estén marcando corto. Miren esa línea, vamos a ver cuánto me marca aquí. 14.10, va subiendo, miren, va subiendo el consumo. Voy a medir acá. Acá, vamos a ver acá. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? La ventaja que tengo en este equipo es que tengo el procesador. Entonces voy a colocar el procesador aquí. Simplemente voy a verificar si el procesador no se ha dañado. Porque puede pasar que esté en corto y puede que la fuente vuelva y me la dañe si la reparo. Entonces voy a volver a colocar aquí. Voy a medir aquí lo que es los ohmios en esa línea. O si hay un corto 8.1, 1.8. Y vamos a ver acá 1.1. Van a ver que es un valor bastante bajo, ¿no? 1.1 en esta línea, que es la misma línea que está acá y es la misma línea que va al MOSFET. Miren. ¿Qué puede estar pasando aquí? Puede pasar que este procesador tenga un problema. Es decir, vamos a volver a medir en esta línea. Mire, 1.1. Y si le quito el valor de las puntas, quedaría más o menos 0.9. ¿Qué puede pasar aquí? Aquí pueden pasar dos cosas. Una, que el MOSFET vuelva y se me dañe porque el procesador esté malo. O dos, que puede que el equipo arranque. Recuerden que no todos los procesadores van a medir el mismo miaje. Pero ese procesador seguramente me va a tocar cambiarlo porque tiene un corto en esa línea. Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Simplemente para comprobar que el circuito está funcionando, yo lo que voy a hacer es montarle el MOSFET. Entonces voy a montar el MOSFET. Voy a montar el MOSFET y voy a hacer la prueba. Vamos a ver si el equipo aún hace algo diferente, ¿no? Pero no voy a colocar ese procesador. ¿Por qué? Porque seguramente, ya les decía, ese procesador puede que esté ya en corto. Seguramente ese procesador ya le llegaron los 20 voltios y lo dañó. Entonces no quiero ser precavido, y lo que voy a hacer es conseguirme, una vez que si me llega a funcionar esto, obviamente, este circuito, le pongo un procesador diferente y hago la prueba. Este MOSFET lo estoy sacando, miren, de otra tarjeta de un equipo Acer, más actualizado, no tiene el procesador soldado. El 6414. En esta etapa, según este circuito, parece que administra la línea de entrada. Y en el otro, vieron que administra la línea, el MOSFET puede ser un MOSFET de alta o de baja que esté administrando la línea del CPU, una parte del CPU. Entonces, miren que a pesar de que vienen en diferentes posiciones circuitos, la referencia es la misma. Ya he visto que este MOSFET tiene un amperaje bastante alto, que es lo que normalmente se requiere en una fuente para un CPU. O sea que en la fuente de entrada quedaría sobrado por corriente. Lo que voy a hacer es retirarlo. Como les digo, no estoy aplicando demasiado calor, tratando de no, que este PCB ya está malo, pero tampoco quiero saturar mucho el componente con calor. Colocarlo aquí para que el calor le llegue por todos lados. Ya que la pantalla no me deja. Bueno, listo, ya lo tengo por acá. Voy a quitar este para no confundir. Listo. Ahora lo que voy a hacer es instalarlo. Entonces nuevamente lo ubicamos acá. Bueno, la pregunta sería, ¿será que está bueno o está malo? Pues lo que voy a hacer es medirlo. Entonces antes de instalarlo voy a medirlo, a colocarlo por aquí
Y vamos a tener cuidado cuando no tenemos experiencia reparando, midiendo estos MOSFET. Normalmente puede pasar que a veces nos equivoquemos y lo engatillemos, es decir, lo habilitemos para que comience a funcionar y nos pueda medir continuidad. Mire, ahí el MOSFET está bien. Perfecto. Una pregunta que normalmente me han hecho a veces es, bueno, si yo engatillo el MOSFET y vuelvo y lo coloco, ¿será que el MOSFET me queda en corto? No. La respuesta es no, porque simplemente cuando tú lo colocas acá y el equipo se energiza, automáticamente él ya no queda habilitado, o sea, queda en su posición original. Si fuera así, pues eso daría para que cada vez que lo estén ensamblando estos equipos, por temas de estática, se dañen los componentes fácilmente. Colocarlo acá. Lo que puedo hacer es agregar un poco de flux, ya que vieron que no le agregué, ya que tenía un poquito de flux. Aquí le puedo agregar el flux. Esto creo que ahí. Yo me quedo con una pequeña rebabita y una gotica ahí, esta que está acá, pero no es problema. Bueno, voy a esperar que se enfríe y vamos a hacer la prueba. ¿Cuál será la prueba? Pues simplemente verificar si tenemos el voltaje principal ahí, en esta línea, es decir, por aquí. Bueno, esperamos que se enfríe. Ahí aún está bastante caliente eso ahí. Miren, 6414 y trabajan en parejas. Tiene un 6414 con un 6780. Un 6440 con un 6780 y por acá tiene un 6780 con 6414. Es decir, trabajan estos dos MOSFET en pareja para administrar o para generar un voltaje en la salida a través del circuito de la fuente. Bueno, el voltaje que necesita. Si se dan cuenta, otra cosa importante que pueden ver aquí es que miren que estas dos bobinas van al mismo sector, es decir, son fase 1 y fase 2, es decir, que van a la misma parte. Y la pista es bastante gruesa, ¿qué quiere decir? Que seguramente están alimentando el CPU, la parte del CPU, la parte principal. Bueno, vamos a hacer la prueba. Esperemos que el equipo pues que por lo menos haga algo diferente. Vuelvo y le coloco 20 voltios. Configuro mi fuente de laboratorio a 20 voltios. Es más o menos lo que trabaja este equipo. 20 voltios, 4 amperios. Listo. Ya está salida. Verifico que no esté muy caliente esto. Recuerden que si esto está demasiado caliente, el componente se va a comportar como un resistor o un componente que va a dejar pasar corriente de un lado al otro. Listo. Ahí ya está. Vamos a colocar. Listo. Por lo menos, miren, ya no tenemos una caída de tensión. Tenemos 4 miliamperios. Vamos a mirar el voltaje. Voy a mirar el voltaje en la línea principal. ¿Cuántos voltios tengo? Y vamos a ver cuántos tengo acá. Miren, casi lo entra lo mismo que acá. Menos 20 porque las puntas las voy a cambiar acá. Listo. Tengo 20 voltios. Es decir que esta etapa ya está funcionando. Ahora bien, ¿le puedo colocar procesador? Sí, pero no lo voy a hacer. Como les digo, este procesador seguramente tiene un corto. Entonces no voy a provocar nuevamente que me dañe el componente. Si no tengo más, pues me complico acá. Entonces voy a dejar eso para una segunda parte. Si ustedes quieren ver la segunda parte de qué pasó con este equipo, al final si dio video o no cambió el procesador, pues déjenlo ahí en los comentarios.
y todo eso, y yo subo la segunda parte. Entonces espero que este video les haya gustado hasta ahí. Nos vemos en un próximo video.